Buenos días compañero, buenos días ingeniero. En esta oportunidad nos tocó el tema de selección de administradores con mis compañeros. Para continuar tenemos un índice. La introducción sería la definición, los objetivos y funciones y medidas con cuál se trabajan los administradores, plan para la selección de administradores, proceso de selección de administradores, función del administrador según Minter, selección del personal y reclutamiento, y las características y competencias más distintivas en el administrador de empresas peruano. Como introducción, las organizaciones de las épocas actual fluctúan en un mar de constantes cambios y avances que tienen su origen en la globalización de los mercados, y también asimismo ocurre en todos los procesos en los que el profesional moderno se ve involucrado. Estos mismos avances han permitido que los departamentos de reclutamiento y selección de personal cuenten con nuevas herramientas y tecnologías que les permite realizar sus funciones de manera más eficiente, e incluso algunas empresas se han dedicado únicamente y exclusivamente a brindar estos servicios supuestamente en las áreas de recursos humanos. Como definición, ¿qué es la administración? Es el proceso de trabajar con gente y recursos para alcanzar las metas y organizacionales. Los buenos gerentes hacen las actividades con eficacia y eficiencia. Para definir qué es la eficacia, se tiene que lograr las metas organizacionales, y la eficiencia, los logros de las metas con el mínimo recurso y utilizar dinero, los materiales y el tiempo y las personas de manera eficiente y eficaz. ¿Qué es la selección del administrador? Por concepto, la selección del administrador consiste en asegurar que la persona adecuada esté en el puesto adecuado en el momento oportuno y bajo las circunstancias concretas, partiendo de la consideración de las decisiones acertadas acerca de las personas que requieren conocimientos de su individualidad, además de conocer como los talentos especiales de cada persona pueden ser conocidos con mayor precisión y utilizados en forma más acertadas. ¿Qué es la selección de administradores según Schiavenato? La definición es la selección de recursos humanos como la escogencia de un hombre adecuado para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados con los cargos existentes en la empresa, con las miras a mantener y aumentar la eficiencia en el desempeño profesional, según Schiavenato. Justamente eso es para tener bajos conceptos del que podemos definir en el proceso de reclutamiento y selección, con el medio a través por el cual elegimos al candidato que cumpla con la mayor parte o con todas las exigencias que en el puesto se requiera. 2. Objetivos y funciones a medidas con cuál trabajan los administradores. Los objetivos son unos 6. Tenemos que cumplir la forma eficiente y eficaz de los objetivos propuestos. También visualizar a la empresa con una perspectiva amplia del entorno en la cual se desarrolla. 3. Asegurar la producción o la prestación de servicios para que sus clientes estén satisfechos. 4. Los propósitos señalados no deben ser vagos o con doble significado para evitar que tengan poco valor administrativo. Más vale ser claros y precisos. 5.
La dirección proporciona la base adecuada para cumplir los objetivos de la empresa. Los objetivos inapropiados aplazan el camino al éxito. 6. La administración por los resultados se enfatizan el alcance de los resultados y logros de los objetivos en el lugar de las actividades y también aportan la importancia para el proceder humano. Las funciones. Tenemos 7. Planeación, organización, representación, administración del presupuesto, rendición de cuentas, liderazgo, enlace y comunicación. En la planeación, esta es una de las primeras funciones del administrador, puesto que implica razonar sobre distintos aspectos de la operatividad de una idea de negocio. Organización. Esta función implica la coordinación de los esfuerzos y recursos de una empresa hacia una o varias metas colectivas. Representación. El administrador puede representar a la empresa en las gestiones con los entes reguladores del país y también en asuntos fiscales de la organización. También asimismo se afirma que un administrador tiene mucha importancia en las operaciones comerciales del patrimonio empresarial. 4. Administración del presupuesto. Esta función es inherente a su cargo y tiene que ver con la propia tarea del administrar y o gestionar el presupuesto de la empresa, procurando las mayores ganancias con la inversión óptima de recursos financieros, materiales y humanos. 5. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas es que el administrador debe rendir las cuentas de su gestión ante el presidente y los accionistas de la empresa. También rinde cuentas ante los entes reguladores a fin de mantener al día la actuación ciudadana de la organización, dando enfoque a la representación legal de la empresa. 6. El liderazgo. El administrador eventualmente tendrá que dirigir y supervisar a un grupo de personas que le apoyen con las tareas. También esto significa que las personas que asuman el cargo deben tener habilidades interpersonales que les permiten interactuar positivamente y efectivamente con los empleados de su mando. El enlace y la comunicación. La labor del administrador también va a servir el enlace entre la gerencia y el resto de los empleados de la empresa. De igual modo, tienden a un puente entre la organización y los actores de su entorno externo, especialmente con los entes gubernamentales. Funciones de la administración. Según Henry Fayol, las funciones de la administración es planear, organizar, dirigir, controlar. Según Harold Kopf, es planear, organizar, integración de recursos humanos, dirección y control. Plan para la selección de administradores. Consiste en dotar de personal competente a la estructura de la organización de acuerdo a sus necesidades. Esto es por medio de 5 acciones: reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo. La integración de recursos humanos. El reclutamiento es hacer que las personas extrañas a la empresa candidatos a ocupar un puesto en ella. La selección consiste en escoger
entre los candidatos reclutados los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la organización. Inducción consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso. También se puede aplicar asimismo a las transferencias de personal. También durante el periodo de desempeño inicial, como los periodos de pruebas. La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio de los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. La capacitación es una función educativa de una empresa u organización, por lo cual se satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto a la preparación y habilidades de los colaboradores. Reclutamiento de administrador en la empresa y el aspirante. De la empresa, oportunidades de crecimiento, posibilidades de promoción, nivel de remuneración, prestaciones, grado de seguridad en el empleo, limitaciones o aspectos desfavorables en el trabajo. En el aspirante, conocimiento del puesto, habilidades, capacidades, aptitudes, motivaciones y desempeño anterior. 4. Los procesos de selección de administradores. Procesos de selección de administradores, técnicas e instrumentos. Tenemos análisis de necesidad, reclutamiento, recepción del candidato, preselección, pruebas, entrevistas, valorización y decisión, contratación, incorporación y seguimiento. Proceso de selección consta en 3 elementos esenciales. 1. La información obtenida a través del análisis de puestos suministra la descripción de las tareas, las especificaciones del puesto y los niveles de descripción necesarios. Los planes del capital humano a corto y largo plazo, que permiten conocer las vacantes futuras con cierta precisión, así como conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. 3. Los candidatos esenciales para conformar un grupo de personas entre las cuales se pueden escoger. Pasos de la selección de personal. Tenemos 8. Recepción preliminar de solicitudes. Consiste en el proceso de obtener información sobre el candidato, así como la evaluación preliminar. 2. Pruebas idóneas. Son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requisitos del puesto. 3. Entrevista de selección. Es una conversación de forma para evaluar la idoneidad del solicitante. 4. Verificación de datos y referenciales. En estas se responden las preguntas: ¿qué tipo de persona es el solicitante? ¿Es confiable la información que ha proporcionado? 5. El examen médico. Se hace la verificación del estado de salud de su futura persona. 6. Entrevista por el supervisor. 7. Descripción
realista del puesto. Es donde se proviene la reacción. Ustedes nunca se lo advirtieron. 8. Decisión de contratación. Se señala el final del proceso de selección. Pruebas. El objetivo principal de las pruebas es obtener información sobre el solicitante que ayude a predecir su éxito como administrador. Algunas de estas pruebas son las siguientes. 1. Prueba de la inteligencia. Está diseñada para medir la capacidad mental y someter a prueba la memoria, rapidez del pensamiento y la capacidad de percibir las relaciones de situaciones de problemas complicadas. Prueba de destreza y aptitud. Estas son preparadas para descubrir los intereses y aptitudes existentes y el potencial para adquirir nuevas aptitudes. Otra. Prueba de vocacionales. Permiten determinar el empleo más apropiado para el candidato. Prueba de personalidad. Se busca revelar las características personales de los candidatos y la forma en que estos pueden interactuar con otros, lo cual se demuestra en el grado de liderazgo. Listo, a continuación vamos a explicar las funciones del administrador según Mintzberg. Las funciones del administrador varían de acuerdo con la posición del nivel jerárquico que ocupa en la estructura organizativa. Ser responsable de los resultados tiene como consecuencias que el trabajo del administrador deba desarrollarse dentro de dos dimensiones básicas. Ahora tenemos tres tipos de roles. En primer lugar, roles interpersonales. Son aquellos que suponen relaciones entre personas. En sus roles emblemáticos de líder y de enlace, los administradores se relacionan directamente con otras personas. Por ejemplo, en el rol emblemático, el administrador representa a la organización en celebraciones de tipo ceremonial y simbólico. Otro, el rol de líder, implica la responsabilidad en dirigir y coordinar las actividades de los subordinados a fin de que se cumplan las metas organizacionales. Algunos aspectos del papel de liderazgo tienen que ver con la integración del personal, como los de contratación, los de ascenso y los de despido. Otro, tenemos el rol de enlace, que se refiere al trato de los administradores con personas fuera de la organización. El administrador busca apoyo de personas que pueden influir en el éxito de la organización. Ahora, como segundo rol tenemos los roles de toma de decisiones. Aquí los administradores usan la información que reciben para decidir cuándo y cómo comprometer a su organización en nuevas metas y acciones. Los roles de toma de decisiones son quizás los más importantes entre las tres clases de roles. Por ejemplo, en el rol de emprendedor implica diseñar y poner en marcha un nuevo proyecto, empresa o negocio. Aquí el rol del emprendedor también puede desempeñarse en una organización ya existente cuando ésta lo promueve. Otro, el rol de manejo de dificultades. Aquí los administradores desempeñan este rol cuando enfrentan problemas y cambios para allá de su inmediato control. Otro, el rol de asignación de recursos, que supone elegir entre demandas rivales de dinero, equipo, personal, tiempo del administrador y otros recursos organizacionales. Y por último, el rol de negociador, que se relaciona estrechamente con el de asignación de recursos. Los administradores se reúnen con individuos o grupos para discutir sus diferencias y llegar a un acuerdo. Y como tercer y último rol tenemos los roles informativos. Los administradores eficaces forman redes de contactos. Los muchos contactos que realizan al desempeñar sus papeles emblemáticos y de enlace ofrecen acceso a los administradores a información importante. En razón de estos contactos, los administradores son los centros nerviosos de sus organizaciones, que tienen tres papeles:
como de vigilancia, de propagador y de vocero, y comprenden los aspectos de información de la labor administrativa. Y ahora, como definición, tenemos qué es el rol de vigilancia. El rol de vigilancia implica buscar, recibir y seleccionar información, dado que gran parte de la información recibida es oral. Los administradores deben verificarla y decidir si la emplean o no. ¿Qué es el rol de propagador? El administrador comparte información con sus subordinados y otros miembros de la organización. Algunos administradores transmiten información especial o privilegiada a ciertos subordinados que de ordinario no tendrían acceso a ella y en cuya discreción pueden confiar. Y por último, el rol de vocero. Estos dan a conocer información a otros, especialmente a personas ajenas a la organización, sobre todo la postura oficial de la compañía. Ahora, ¿cómo se da la selección de personal y el reclutamiento? Si el proceso de reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de atención, de incremento de entradas, por lo tanto una actividad positiva de invitación. El proceso de selección es una actividad de escoger, de opción, de decisión, de filtración de entrada, de calificación y por lo tanto respectiva. Y ahora, como para profundizar un poco más qué es el reclutamiento se centra en escoger mediante distintas técnicas candidatos que poseen los requisitos mínimos para ocupar el puesto vacante, en tanto que la labor de selección consiste en elegir entre los candidatos que fueron reclutados. Será la persona que tenga las mayores posibilidades de ajustarse al puesto vacante. Ahora, para saber cómo se da el proceso de selección, la selección es un proceso para determinar cuáles dentro de todos los solicitantes los mejores para que se puedan adaptar a las descripciones y especificaciones del puesto. La selección da comienzo cuando los candidatos solicitan un empleo y finaliza con la determinación de contratación. Las etapas intermedias de selección de personal hacen coincidir las necesidades de empleo de los candidatos y la organización. Ahora bien, en esencia, la tarea de selección de personal procura dar solución a dos problemas básicos: la adecuación de la gente al puesto y la eficiencia de la gente al puesto. Ahora, ¿quién es el seleccionador? El seleccionador es la persona responsable de la tarea de selección. Debe tener en consideración las limitaciones del proceso mismo, y es que tales limitantes son establecidas por la organización, el seleccionador y el ambiente externo. Para triunfar, los seleccionadores deben satisfacer desafíos tales como de la organización, de la ética y de la oferta. Se distinguen como objetivos del proceso de selección de personal los siguientes pasos: escoger a la persona con más probabilidades para tener éxito en el puesto y hacer concordar los requisitos del puesto con las capacidades de la persona. Ahora, ¿cómo se da la selección? Para lograr que se tomen en consideración factores relacionados con las tareas y ajenos a ellas, por lo general el departamento de personal utiliza una secuencia de etapas que se mencionan a continuación. Primero tenemos la recepción de los solicitantes, tenemos la entrevista preliminar, las formas de solicitud, las pruebas de empleo, la entrevista, la investigación de historia anterior, selección preliminar en el departamento de empleo, la selección final por el supervisor, examen físico, colocación, como ya se ha mencionado anteriormente, del cumplimiento eficiente de cada una de las partes del proceso depende la colocación o el rechazo. 7. Características y competencias más distintivas del administrador de empresas peruano. En este apartado trataremos aquellas características y competencias que más distinguen a los administradores peruanos en comparación a administradores de otros países. Especialistas en recursos humanos, quienes coinciden en señalar que estas características son la creatividad, el trabajo en equipo en relación a la sociabilidad, la versatilidad y el emprendimiento.
La mayoría de estas se desliga de la inestabilidad del entorno. Posteriormente, identificaremos aquellas competencias relacionadas con cada una de estas características. 1. La creatividad y el trabajo en equipo. Comunicación. La clara comunicación escrita y la clara comunicación oral son competencias clave en el administrador. Estas competencias son importantes cuando los administradores sociabilizan, pues los malos entendidos y las órdenes ambiguas generarán conflictos entre los miembros del equipo. Después de todo, la comunicación permitirá que los miembros del equipo conozcan las tareas que han de desempeñarse en la situación de la organización. Actitud abierta. El administrador debe valorar y asimilar las ideas de sus colegas. Si el administrador mantuviera una actitud cerrada, sus compañeros de equipo no se sentirían prestos a interactuar con éste. Cordialidad. El administrador debe mantener una actitud agradable ante los demás. Cuando la actitud del administrador es ruda, sus colegas se podrían ofender y no querrían interactuar con él, pues no se sentirían cómodos ni respetados. Todas estas competencias son imprescindibles, pero no podemos olvidar que la esencia del trabajo en equipo es el compromiso. 2. La versatilidad. Laura de Hacha nos explica que la versatilidad es el sello súper distintivo en el administrador peruano, dado que se ha enfrentado a un entorno cambiante y ha tenido que adecuar su accionar a cada nueva situación, ayudando así a que las organizaciones se adapten. Es entonces importante que las organizaciones busquen administradores con una actitud abierta y apertura al cambio, pero además es importante que posean los conocimientos necesarios para desempeñarse en diversas funciones. Si bien algunas universidades peruanas ofrecen carreras especializadas en las diferentes ciencias administrativas, llámese marketing, finanzas, recursos humanos y otras, o por industrias, hotelería, deportes y algunas más, estas carreras no deberían dejar de tocar los diferentes aspectos de la administración. Caso contrario, se perjudicaría la versatilidad del administrador. Punto número 3. El emprendimiento. Entonces, como el administrador debe ser un emprendedor al interior de las organizaciones, requerirá creatividad. Es importante para la adaptación a las situaciones únicas del Perú. Iniciativa para asumir el riesgo que conlleva dar el primer paso. Proactividad para actuar con autonomía y responsabilidad. Apertura al cambio para que el administrador se anime a actuar frente a situaciones nuevas. 4. La resiliencia. Los administradores peruanos se enfrentarán a toda clase de situaciones adversas, entre ellas los malos jefes, que en algunos casos no son lo suficientemente competentes para asumir jefaturas ni ser verdaderos líderes. Un mal jefe puede responsabilizar injustamente a un subordinado por algún error que otra persona o quizá el mismo jefe cometió. Podría también llamar la atención al subordinado delante de sus compañeros de trabajo o de manera privada, pero desmedida, quizá ambos a la vez. En estos casos el subordinado puede sentirse ofendido o desmotivarse profundamente. Es en esta clase de situaciones en las que el administrador subordinado debe valerse de la resiliencia, pues así asimilará la mala experiencia, la procesará y logrará recuperarse, sin desmotivarse ni rendirse ni reducir su nivel de desempeño. Punto número 5. La orientación a la responsabilidad social. Esto se debe a que la gestión de los grupos de interés y el comportamiento ético empresarial está tomando impulso, pues las organizaciones están dándose cuenta de los beneficios de tomar esta postura y de las consecuencias de obviarla. Finalmente, tendremos que en conclusión, el proceso de reclutamiento y selección es un sistema que se encarga de la gestión del recurso humano idónea y necesaria para una organización para el óptimo desarrollo de las actividades concernientes a su área, con el propósito de alcanzar los objetivos de la organización, cumpliendo con un conjunto de procedimientos y filtros determinados que el candidato deberá aprobar para demostrar que es él o la mejor preparada para ocupar dicho puesto.